Gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda reunión de aquí de Amistad Cristiana. Reciban también un saludo de mi esposa, de mis hijos, de la congregación. Y bueno, siempre es grato compartir con ustedes, sabiendo que es el Señor el que sustenta nuestras vidas, ¿no es cierto? Qué precioso es que usted vino para recibir de Dios, para recibir de su presencia, para recibir su palabra y recibir su poder. Así que pues bueno, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Queremos invitarles a leer en la carta del apóstol Pablo el capítulo 3 de Efesios 3, dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longura, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Versículo 19 dice que podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios? Llenarnos de toda su plenitud. Así se sienten distintos cuando usted ha recibido la plenitud de Dios. No podrá ser el mismo. No podrá ser el mismo. Usted se renueva en Dios, se renueva en Dios. Bueno, quiero compartir con ustedes el secreto de mantener su vida llena de la plenitud de Dios. Así es que esta conferencia se llama El Dios de cada día. Dios es Dios de cada día. Dios es Dios de cada día. Quiere decir, Él me quiere llenar todos los días de su plenitud. Tú y yo podemos vivir llenos de la plenitud de Dios. Fuimos creados para ser llenos de Dios. Fuimos creados para ser llenos de su naturaleza. Fuimos creados para ser llenos de su presencia. Fuimos creados para ser llenos con su palabra. Fuimos creados para vivir plenos en su poder. Y bueno, Dios es capaz de llenar nuestra vida y de llenar todo el universo y de llenar todo tu universo. Qué impactante vida es aquella que no se conforma con un poquito de Dios, sino que está anhelando ser llenos de la presencia de Dios. Así es que Dios es el Dios de cada día. Y cada día podemos recibir su bendición. Y cada día podemos recibir de Él. Y cada día nos podemos llenar de Él. Lo terrible es que tenemos lapsos en donde no estamos llenos de la plenitud de Dios. Y eso es peligroso, no estar llenos de toda la plenitud de Dios. Bueno, hay un pasaje, por favor, si me pueden acompañar a Ezequiel. Profeta Ezequiel.
el último capítulo de Ezequiel, por favor, de Ezequiel 48, en donde de alguna forma está dos intenciones que Dios tiene en este capítulo, y es no solamente hablar de la distribución de la tierra de Israel en lo físico, no solamente está dando instrucciones para la repartición de toda la tierra de Israel por tribus, pero también está profetizando que en la Nueva Jerusalén estará el nombre de Dios grabado en esa ciudad como el centro de la vida. Y la distribución de Israel fue en sí el principio fundamental de cómo también se iba a ver reflejado en la Nueva Jerusalén. Pero es interesante ver que Ezequiel está recibiendo ordenanza de Dios y le está dando la distribución a cada tribu de Israel en un lugar geográfico dentro de la tierra. Y usted puede estar viendo toda esta narración de las tribus, cómo están repartidas, que si la tribu de Benjamín le va a tocar una porción en X lugar, que si la tribu de Simeón, la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón, la tribu de Gad. Bueno, todas esas tribus estaban de alguna manera ya recibiendo su porción, estaban recibiendo su herencia, pero hay una parte de la tierra, una ciudad exclusiva que Dios reservó, en donde puso su nombre, indicando su presencia en medio de la tierra. Y dice el versículo 35, ya para conclusión del capítulo, está indicando que esa ciudad número 13 iba a ser en donde se iba a grabar el nombre de Dios. Dice el 35, en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Yahvé Shama o Yahvé Sama. Veamos por favor qué significa Yahvé Sama. Es uno de los nombres de Dios. Dios se da a conocer por medio de sus nombres. Dios da a conocer su propia naturaleza a través de sus nombres. Y uno de los nombres que Dios escogió para ponerlo como el centro de todo Israel es Jehová Sama o Yahvé Shama, que significa Dios está presente. Diga conmigo, Dios está presente. Así es que toda la nación tenía la conciencia de que ahí había una ciudad que se llamaba Dios está presente. Es Dios el centro de toda la nación de Israel, repartida en 12 tribus, en 12 territorios, pero ahí estaba grabado el nombre de Dios. Dios está presente. Bien, ¿qué significa Dios está presente? Es tener la conciencia de que Dios habita en medio de nosotros. Cuando leímos Efesios 3, dice tener la conciencia en el versículo 17 para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces de experimentar toda la plenitud de Dios en su vida. ¿Qué significa? Que en sí Dios no está pensando en hacerte una visita de vez en cuando. Espero que tampoco tú estés pensando en hacerle una visita a Dios de vez en cuando.
El asunto es que Dios no hace visitas. Dios no hace una visitación. Dios no quiere ser tratado como una visita, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa con una visita? Una visita viene, está un rato contigo, pero él se tiene que ir y tú despides a la visita, ¿verdad? Y bueno, Dios cuando vino a tu corazón no estaba pensando en ser un visitante de vez en cuando. Cuando Cristo entró a tu corazón, Él no estaba diciendo, pues de vez en cuando te visitaré y ahí bajaré para ver qué tal estás. Cuando el Señor está pensando en tu vida, está pensando en vivir contigo. No va a ser una visitación, pero sí va a ser una habitación contigo, ¿no es cierto? Una habitación en tu corazón. Y dice, para que habite Cristo por la fe en sus corazones. ¿Qué significa esto? Que el Señor viene a vivir contigo, viene a hacer una morada, una vivienda en tu vida. La conciencia de que Cristo está presente, la conciencia de que Dios está presente. Esta ciudad que lleva el nombre de Dios está indicando Dios está presente en tu vida. Y si Dios está presente en tu vida y si Dios contigo, pero dígalo fuerte, si Dios conmigo, ¿qué significa? Todo lo que pueda ser un ataque a mi vida o una adversidad en mi vida no va a destruirme porque Dios está conmigo. Si Dios está conmigo, entonces todo lo que pueda estar contra mí no prosperará y no podrá vencerme. ¿Por qué? Porque tendrán que vencer primero a Dios. Porque Dios está contigo. ¿Cuántos agradecen que el Señor habite en su corazón? ¿Cuántos se alegran? Y no podemos perder jamás la conciencia de la habitación con Dios, de la presencia de Dios. No podemos perder ese principio. Cuando Dios decidió entrar a tu vida y habitar contigo, es para que tú compartas toda tu vida. Y Él a través de esa habitación está dando sustento, está dando fuerzas, está dando salud, está dando provisión. Porque Él está presente, porque Él es el centro de tu vida. Y es en sí donde puedes ubicarte y puedes darle lugar a Dios y tener la conciencia de que Dios está ahí, presente, el Dios que hace presencia contigo. Bien, Dios quiere ser el Dios de cada momento en tu vida, el Dios de cada día, el Dios de cada día, para fortalecerte, para bendecirte, para ayudarte, Bueno, vamos viendo cómo aprendió esta lección la nación de Israel cuando está en pleno desierto. Toda la provisión que sacaron de Egipto se les empezó a terminar. Todo las alforjas que llevaban, los costalitos que llevaban y el almacén que llevaban ahí se empezó a agotar en pleno desierto. Y les empezó a faltar comida. Y entonces ellos clamaron a Moisés y le dijeron: ¿cómo es que Dios nos sacó de Egipto para matarnos de hambre y de sed? Bueno, entonces Moisés va con Dios y le dice: Señor, este pueblo necesita comer y la comida se nos acabó y pues aquí en el desierto pura arena. Y el asunto es que Dios les dice: bueno, yo les daré maná,
yo les voy a dar pan y voy a hacer que ese pan caiga sobre el pueblo y el pueblo va a poder tener alimento. Bien, así es que Dios dijo a todos los cocineros del cielo: pónganse a cocinar el pan y el maná. Y ahí están todos cocinando y poniéndole su mejor sazón. Y entonces ese panecito, esas hojuelas que caían de parte de Dios, ellos podrían ser sustentados y tener comida. ¿Qué significa? Que Dios, de una manera sobrenatural, estaba dándoles provisión. Su provisión. Provisión significa el sustento que viene de Dios. Dios mismo manifestándose a ellos, Dios mismo trayendo una evidencia del Dios que es capaz de sustentar tu vida diariamente, ¿no es cierto? Dios es capaz de sustentarte, Dios es capaz de proveerte. Dios quiere que tengas la conciencia de su presencia, porque ahí, en esa conciencia de su presencia, Él es vasto para dar provisión y para darte tu sustento diario. Bueno, así es que cuando ellos empezaron a ver ese milagro de que las cosas caían del cielo, en esta ocasión sí aplicaba que las cosas vienen del cielo y que Dios sí hace llover su provisión, ¿verdad? Así es que ellos recibían de una manera sobrenatural y ellos estaban tan emocionados de recibir esto, el sustento de Dios, y ver que venía el sustento de Dios. Dijeron ellos: pues qué bendición. Y ellos salían a recoger, y yo creo que algunos se llevaron sus costalitos y empezaron a acumular y empezaron a meterlo, toda esa provisión, en costales, porque hay que prevenir para mañana. Y el asunto que ese no era el plan de Dios, porque entonces no lo estaban conociendo como el Dios de toda provisión, el Dios de todo sustento, porque Él es capaz de darse y de dar todos los días. Así es que todos aquellos que acumularon para el otro día y acumularon para guardar para el siguiente día, ¿qué le pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué le pasó a ese pan? Ese pan se pudrió, ese pan se volvió gusanos, y cuando ellos fueron para tener la provisión del siguiente día, estaba gusanado todo. ¿Por qué? Porque Dios les estaba marcando en su mente, en su corazón, que Él es el Dios de cada día, y que para el siguiente día volverían a recibir el pan de Dios, el pan del cielo, y entonces Dios sería capaz de sustentarles día a día, a día, a día, a día. Es el Dios de cada día. Ahora, Jesucristo mismo, haciendo referencia a esto, dijo: ¿por qué están así afanados? ¿Que acaso Dios no es capaz de darles el sustento de cada día? ¿Que acaso ustedes no pueden tener una fe en el Señor, una confianza en el Dios del cada día? ¿Acaso Dios no les bendecirá día a día? ¿Cuántos están dispuestos a ser llenos de las riquezas de su gloria día a día, desarrollando la fe de sustento? Dios quiere que tú desarrolles esa fe de sustento. Y dice Jesús: ustedes están tan afanados, y se pregunta: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Las necesidades básicas del ser humano. Dice: ¿acaso Dios no es capaz de darles todo sustento? Y agrega algo, dice: si Él sustenta a las aves, y dice: las aves no tienen graneros y no guardan para el otro día. Las aves esperan todos los días su comida diaria, y dice: ¿ustedes acaso no valen más que las aves? ¿Y cuál es la respuesta? Sí, es asunto de que tú valores,
Dice que acaso no vales. Te lleva al terreno del valor. ¿Que acaso tu vida no vale para Dios? Y si vale para Dios, entonces vas a poder tener la confianza y la fe de que Dios va a proveer para cada día. Bien, cuando dice Jesús en el Padre Nuestro, ¿se acuerdan que hay una parte que nos enseña el Dios del día a día? ¿Cómo dice esa parte del Padre Nuestro? Esa parte de la oración modelo. Y danos hoy el pan de cada cuándo. Danos hoy el pan de cada día. Es decir, tú puedes orar hoy esto y puedes recibir la respuesta para el día de hoy. Y mañana, ¿qué orarás? El Dios de cada día está ahí presente, está presente para ser tu proveedor. Y entonces tú podrás orar: y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y mañana, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y pasado mañana, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué? Porque Dios está enseñando su naturaleza, su amor, su protección sobre sus hijos. Y Dios te va a meter en esa confianza y en esa fe, en esperar todos los días en Él y no vivir afanados y no vivir en tanto aflicción. Dios es capaz de proveerte, de sustentarte, de ayudarte, pero necesitas desarrollar la conciencia del Dios de cada día. Necesitas desarrollar la fe en Él, en el Dios de cada día. Estaban dos pajaritos platicando. Dos pajaritos, plática y plática. Y entre ellos estaba viendo, uno de ellos viendo el ajetreo que se traen los seres humanos, corriendo y caminando y corriendo por un lado y corriendo por el otro y yendo de un lado para otro. Y uno le dice: oye, ¿ya viste a los seres humanos? Hombre, qué bárbaros estos. Mira nada más cómo viven y qué estresados están. ¿Hay algún estresado aquí? No, para nada. Y mira, y cómo se afanan, y cómo almacenan, y cómo hacen y deshacen, y ¿por qué vivirán así? Y le responde el otro pajarito: es que no tienen un Dios como el nuestro. ¿Qué significa? Ellos están confiando en que Dios les va a dar su sustento diario. Bien, ¿qué significa? Que cuántas cosas te puedes evitar cuando tú desarrollas la confianza de que Dios está presente. Sí hay necesidad, sí hay aflicciones, sí estamos propensos a las adversidades, pero hay una gran diferencia: Dios está con nosotros. Gózate, gózate, gózate. Es ahí donde haces habitación con Él. Es ahí donde pones tu confianza diaria. Es ahí donde dejas tus aflicciones. Es ahí donde dejas las tristezas. Es donde dejas tus angustias. Y entonces tan solo dirás: Dios proveerá para mañana. Dios proveerá y Dios sanará y Dios cambiará las cosas y Dios empezará a hacerse responsable de mi vida, porque tan solo Él vive en mi corazón. Yo le entregué mi vida y Él está cubriendo todas las áreas de mi vida, al grado que puedo tener todas las riquezas de su gloria y puedo tener toda la plenitud de Dios de mi día a día. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esto? ¡Qué bendición es que vivas en esa confianza del Dios de cada día! El problema es que no te renuevas cada día en esa fe. El problema es que te acuestas con todas las preocupaciones, te acuestas estresado,
Sueñas estresado, amaneces estresado y lleno de preocupaciones y lleno de cargas y pensando cómo le voy a hacer y cómo va a resultar todo esto, y vives tan cargado todos los días que no has aprendido a soltarte en el Señor y desarrollar la fe que te da la paz, que te da el gozo para vivir, que te da plenitud y donde empiezas a descansar en Dios. Qué terrible es que te acuestas con todas las preocupaciones, amaneces con todas tus preocupaciones y en el día te empiezas a llenar de todas esas preocupaciones, de toda esa angustia, de todo eso que te genera ahí una carga emocional, una carga mental, y traes toneladas cargando y no has aprendido a desarrollar la fe de sustento del Dios del cada día. Has perdido la conciencia de quién habita contigo. Y esto se puede volver una destrucción para ti. Dice la Biblia que Dios ha hecho un día para ti, para sustentarte ese día. Dice la Biblia que Dios renueva su misericordia cada 28 días, ¿verdad? No. Cada 29. Tampoco. ¿Cada cuándo renueva? Dice que Él renueva su misericordia cada día. Él está renovando su misericordia cada día y está pensando en ti cada día y está diciendo: ahí va una porción de mi misericordia para ti. Renuévate en mi misericordia. Estoy renovando, quiere decir estoy dando una oportunidad nueva cada día. Estoy dando mi gracia para cada día. Estoy dando un soporte de misericordia para que tú vivas cada día. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no te puedes renovar junto con su misericordia? Si dice que son nuevas cada mañana sus misericordias, ¿no es cierto? Cada madrugada Dios está ya proveyendo una porción de su misericordia, de su sustento, de su presencia, de su fortaleza para ti. ¿Cuántos están viviendo agobiados todos los días y no se renuevan junto con las misericordias de Dios, que lo hace día a día, renovando su misericordia día a día? Mañana Dios proveerá. Hoy tengo sustento para vivir mis cargas hoy, y Dios me está dando la fuerza para vivir este día. Dios me está dando el soporte espiritual. Dios me está dando su bendición. Dios me está dando su provisión. Por lo tanto, descanso en Él, porque mañana, ¿qué creen? Mañana renovará sus misericordias y cada mañana será el mismo, y tengo mi porción segura de parte de Dios. ¿Qué significa esto? Que puedo vivir lleno de su gloria, confiando que Él tiene riquezas y Él tiene bendición y Él tiene provisión y tiene paz para el siguiente día. Hoy tú necesitas reconocer al Dios que está fortaleciendo tu vida, dando porción para ti en este momento. Puedes estar en tremenda carga, puedes estar en tremenda preocupación, puedes estar aún teniendo la aflicción que sea, y puedes estar en medio de la adversidad que sea. Dios te va a sacar de eso. Dios lo promete. Dios lo promete. Dios está dentro de ti para darte toda su provisión y todas sus riquezas, todas las riquezas de su gloria. Y ahí es donde te puedes gozar. La Biblia dice: este es el día que hizo Dios. ¿Qué tengo que hacer? Este es el día que hizo Dios. Me gozaré y me alegraré en Él, porque es el día que Dios
permite que yo viva y experimente lo que sea. No importa lo que yo viva o experimente, lo hago con mi Dios, y Dios hace la diferencia porque está presente. Por lo tanto, ¿tengo motivos para gozarme en este día? ¿Tengo motivos para gozarme mañana? ¿Tengo motivos para gozarme pasado mañana? Este es el día que Dios te dio. Este es el día, conciencia de su presencia, desarrollando la fe, la confianza de que Dios es el Dios que habita, que vive dentro de mí, y por lo tanto está ministrando lo que yo necesito, el sustento de mi día a día. ¡Qué bendición! ¡Qué tremenda bendición! Pero no puedes decir, este es el día que hizo Dios, me amargaré, me voy a quejar, voy a estar en aflicción, voy a estar en la miseria, porque pues no representa nada Dios para mí. No, ¿verdad que no? ¿Cuántos empiezan su día de esa manera? Confundidos, llenos de aflicción, de desesperanza, y como que estamos diciéndole, Señor, pues ahí voy arrastrándome, ahí voy en ese, a ver si logro llegar al otro día. Algo que decía David: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en comunión con Él viviré todos los días de mi vida. ¿Qué esperaba en su día a día? ¿Qué esperaba en su día a día? El bien. ¿Qué esperaba en su día a día? El bien y la misericordia. Quiere decir, Dios hoy tiene algo que va a bendecir tremendamente mi vida, y me levanto con esa expectación y me levanto en esa convicción, porque el bien y la misericordia de Dios me están renovando todos los días de mi vida, y no voy de carga en carga, ni voy de fracaso en fracaso, ni voy de aflicción en aflicción. Voy de gloria en gloria, y voy de victoria en victoria, porque he desarrollado mi confianza del Dios de cada día. Por lo tanto, el Dios de cada día hace la diferencia en mis días. Recibo de Él mi sustento diario. Gracias a Dios. Bien, ¿has aprendido a tomar tu porción de Dios? Es la porción de Dios. Quiere decir, Dios dándose a ti para que tú vivas en victoria ese día. Salmo 142:5, si por favor nos los pueden poner en las pantallas. Salmo 142:5. Está hablando de una palabra. Está diciendo porción, mi porción. La porción que Dios me está dando de Él hoy, para que esa porción me bendiga. Estoy recibiendo de su presencia, Él es mi porción. Estoy recibiendo de su palabra, esa es la porción que tiene para mí el día a día. Estoy en base a su palabra, alimentándome de su palabra. Estoy consciente de su presencia, y entonces cuento con su poder para cada día. Entonces, ¿cuál es mi porción? Mi porción es su presencia. Mi porción, vengo por mi porción de la palabra que Él quiere hablarme hoy. Dios querrá hablarte hoy, y Dios querrá hablarte mañana, y Dios te quiere hablar todos los días. Dios te expone a su poder todos los días. ¿De qué está formada tu porción? No sé si está el Salmo 142:5, por favor. Salmo 142:5. ¿Cuántos ya lo tienen? ¿Qué nos dice ahí? Clamé a ti, oh Señor. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Puedo vivir con esa esperanza y con esa fe, pero dice, Él es mi porción en esta tierra. Escojo que Dios sea mi porción. ¿Sabes qué es mi porción? Mi porción es lo que Dios me da para hoy. Ahí te va tu porción. A ver, hijo, ahí te va mi porción.
Ahí te va mi porción para ti. Es mi porción para tu día a día. Es la porción para hoy. Cuando estábamos orando en una tarde por los alimentos ahí en casa y estábamos disponiéndonos a comer, hicimos la oración para los alimentos. Y ahí estábamos orando y Señor, gracias por esos alimentos que tú nos das y gracias Señor porque tú envías estos alimentos al que lo necesita. Y mi hijo, el de en medio, dijo, sí Señor, envía estos alimentos, pero ahorita los míos no los envíes, Padre. ¿Qué estaba reclamando? Su porción, ¿no es cierto? Dice, bueno, ¿cómo que envía esos alimentos al que le haga falta? Los míos se quedan aquí y los míos aquí están, ¿verdad? Bueno, estaba reclamando su porción. ¿Has reclamado tu porción? ¿Has reclamado tu porción de paz para hoy? ¿Has reclamado tu porción de gozo? ¿Has reclamado tu porción de salud? ¿Has reclamado tu porción de tu provisión diaria? Porque Dios te va a codificar su bendición en porciones de día a día. ¿Has aprendido eso? Por eso Abraham tenía una frase: Dios proveerá para mañana. Y Dios va a proveer. Pero tú puedes decir, Él es mi porción para hoy. ¿Y qué contiene tu porción? Contiene a Dios mismo. Dios te da la porción de su presencia. Ahí está. Y te da la porción de la palabra que necesitas. Tú necesitas buscar de la palabra, reclamar tu porción. Pero entonces va a ser su poder a tu disposición. Está poniendo su poder a los pies de tu fe. Escucha bien esto. Está poniendo su poder a los pies de tu fe. Entonces tendrás el poder para vivir, el poder de Dios para vivir en lo que necesitas en tu día a día. Entonces, ¿de qué está hecha tu porción? De su presencia. ¿De qué está hecha su porción para ti? De su palabra. ¿Y de qué está hecha su porción para ti en este día? De su poder. Así es que si cuento con su presencia y me va a dar todos los días de su palabra, me va a alimentar con su palabra, me va a hablar en su palabra, me va a fortalecer con su palabra, me va a animar con su palabra, me va a guiar con su palabra, ¿qué espero para ir por mi porción en su palabra? ¿No es cierto? ¿Qué espero para ir en oración, para recibir la porción de su presencia, para fortalecer mi vida? Y cuando Dios ve que tienes ese anhelo de reclamar tu porción, entonces dice, también te pongo a tu disposición mi poder para proveerte, mi poder para sanarte, mi poder para bendecirte, mi poder para guiarte, mi poder aún para protegerte, para defenderte, porque has puesto a Dios que es tu porción. ¿Has aprendido a reclamar, a tener tu porción? ¿Qué dice Lamentaciones 3:24, libro de los lamentos o lamentaciones? Y bueno, Jeremías aquí hablando de una manera tan especial. Lamentaciones 3, versículo 24. Desde el 22, por favor. Perdón, desde el 22. Gracias. Por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Decaen? Nunca. Nunca decayeron. ¿Hay perdón para ti todos los días? ¿Hay misericordia para ti todos los días? ¿Hay provisión para ti todos los días? No decae, ¿verdad que Dios no decae? No decae, no decayeron sus misericordias, porque no decayeron. Las misericordias de Dios no han decaído jamás. Dice el 23, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Si Él lo dice, Él lo cumple. Y aunque tú seas infiel, Él permanece fiel, porque Él es fiel a su palabra, porque Él es fiel a sí mismo.
Y si Él te lo dijo, Él lo cumple. Si Él te dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, te lo cumple. Toma tu provisión, toma tu porción de cada día. Aprende a vivir en tu porción de cada día. Y bueno, lo que te sirvió Dios para hoy, entonces lo tendrás que buscar al siguiente día. Él te dio la fortaleza para vivir el día de hoy. Él te dio su misericordia para que tú vivieras el día de hoy. Él te dio de su presencia para vivir el día de hoy. Pero mañana tienes que buscar. Y mañana tienes que reclamar tu provisión y tu porción de cada día. Versículo 24, hablando de que su fidelidad es grande y la renueva cada mañana, dice el 24: mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Mi porción es el Señor, mi porción es Dios, por tanto en Él esperaré. Él es mi porción. Jesucristo dijo: yo estaré con ustedes todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Él prometió su presencia en nosotros todos los días. Mateo 28:20. Ahí está el Dios que hace presencia, el Dios que está ahí. Presencia ilimitada, sustento ilimitado, provisión ilimitada, plenitud para tu vida, presencia de Dios en ti. Mateo 28:20. Jesucristo está diciendo: yo he prometido estar con ustedes, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gracias a Dios por esa promesa. Ahora, Jesucristo dice que nos iba a mandar al Espíritu Santo para que hiciera una habitación con nosotros. Y está diciendo, para darles un compañero con el cual pueden vivir todos los días, el Espíritu Santo. Posiblemente no lo van a ver físicamente, pero va a haber en sí una manifestación de que Él les va a cuidar, les va a ayudar, les va a sustentar, les va a guiar, porque Él es un consolador. Y cuando Jesús está diciendo: les enviaré al Consolador, yo ya me voy, pero les dejaré otro Consolador. Quiere decir, yo estaba haciendo las funciones de Consolador mientras estaba con ustedes, y yo estuve siempre a su lado, y ustedes pudieron ver mi presencia y pudieron sentir mi poder, y ustedes estaban expuestos a mi palabra. Pero ahora yo les voy a dejar bajo el amparo, bajo el cuidado del Espíritu Santo. Cristo fue responsable en dejarnos bajo el cuidado del Espíritu Santo. No nos dejó, dice: no los voy a dejar huérfanos. No se van a sentir solos, ni se van a sentir abandonados, ni se van a sentir sin un guiador y sin una protección. Ustedes no se van a quedar en orfandad. Qué terrible es cuando tú empiezas a desarrollar esa orfandad y te dices: es que yo creo que Dios no está conmigo, y creo que Dios no me ama, y creo que soy la oveja negra de su rebaño, y creo que soy la muñeca fea ahí escondida en los rincones, temerosa que alguien la vea, ¿verdad? Y platicando con los ratones. ¿Y qué pasa? El síndrome de la muñeca fea, pues. Terrible. Cuando Jesús está diciendo: voy a poner en ustedes a un compañero, a un ayudador, a un consolador, a un proveedor, a un guiador,
Qué importante es que tú aceptes esta verdad y le des tu voto de confianza al Espíritu Santo y empieces a descansar en que Él está para protegerte y bendecirte. La Biblia nos habla de ese paracleto, que es la palabra griega. Bueno, es paracleto para Juan, para Lalo y para todos, ¿verdad? Juan 14:16 dice: les enviaré ese consolador. Juan 14:16 es la presencia del mismo Dios rodeándoles, la defensa de Dios, la protección de Dios, la bendición de Dios, la provisión de Dios. Juan 14:16, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice, por favor, ahí en las pantallas? Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes. ¿Cuándo? ¿Cuántos dan gracias a Dios por esto? Qué bendición es habitar en esa protección del Espíritu. Tú traes una presencia espiritual que hace un radio de protección, traes una presencia espiritual que hace un radio de provisión. Estás en una esfera de provisión, estás en una esfera de cuidados divinos, estás en esa esfera en el Espíritu, viviendo en la compañía, en la guía, en la ayuda espiritual sobrenatural para tu vida, para ti y para este día. No rompas esa protección, no te salgas de esa protección. Qué importante es que tú lo veas. Juan, en el mismo 14 versículo 26, Juan 14:26, el Señor está agregando aquí algo más. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el que yo he puesto como un compañero en tu vida, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. ¿Qué significa? Que Él va a ser aquel que va a estar dándote la provisión, la enseñanza, el cuidado, el recordatorio, la paz en tu vida. Dice, Él hará la función de un compañero al lado. ¿Quién tienes a tu lado? ¿Quién tienes en tu vida? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Juan 15:26. Juan 15:26. Te lo vuelve a decir, Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde el principio. ¿Qué significa esto? El Espíritu de verdad dará testimonio acerca de mí. Quiere decir, el Espíritu Santo te va a decir: oye, yo habito, yo estoy aquí, Cristo está contigo, no te desanimes. Él es tu ayudador para cada día. Dios es el Dios de cada día. Él está dándote la porción que tú necesitas. Por eso puedes estar pleno y completo y lleno de toda la plenitud de Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Así es que ahí está Dios para ayudarte, el Dios de tu día a día. Y es el momento para que tú confíes que Él es capaz y que puedes depositar tu fe. Y que hoy te puedes llenar de toda su plenitud. Y mañana puedes seguir lleno de toda su plenitud. Y pasado mañana vivir lleno de toda su plenitud. Porque Él está enviando todas las riquezas de su gloria. Pero déjate bendecir. Confía, desarrolla la fe del día a día. Qué importante es que tú vivas de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Dice, el que empezó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir, estás siendo bendecido, formado, bienaventurado todos los días, porque has aprendido
a confiar en el Señor. Este es el día que hizo Dios, por lo tanto tengo motivos para gozarme y alegrarme en Él y no vivir deprimido y triste y amargado, porque Dios viene a renovarme todos los días y yo me renuevo junto con sus misericordias. ¿Cuántos quieren vivir así? De victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de fortaleza en fortaleza. Es el momento para que Dios te saque de todas tus aflicciones, de tus pesadas cargas, aún de todo lo que estás viviendo en el día a día, y no permitir que el diablo venga a opacar la bondad, la presencia, la misericordia de Dios que se está renovando, que como ríos de agua viva están fluyendo en tu interior. Así es que este día puedes ser la persona más gozosa y alegre que hay en el planeta Tierra, porque Dios está contigo. Es verdad, es verdad. No te amargues, no te deprimas, sal de tus depresiones, seca tus lágrimas y levántate y dile: Satanás, vas a dejar de engañarme, porque ahora renuevo mi fe en el Dios de cada día y renuevo mi vida en ese Dios que me da su sustento para cada día, su presencia para cada día. Así es que vamos a vivir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo y de fortaleza en fortaleza, y no de depresión en depresión, y no de adversidad en adversidad, y no de enojo en enojo, y no de amargura en amargura. Vamos a establecer mi principio de victoria. Dios es en mí la esperanza de gloria de todos los días. Cristo es en ti tu esperanza de gloria para todos los días, y vas a vivir lleno de esa plenitud. Vamos a empezar a vivir este día en victoria. Quiere decir, el diablo no determina cómo te sientes. El diablo no determina cómo te sientes. El diablo no determina tu suerte diaria. El diablo no determina aún tu día a día. Es el Dios que vive contigo el que determina tu victoria para cada día. Aprende a renovarte en ese día a día. Bien, hoy tú puedes salir de toda aflicción, de toda carga, de toda desesperación, porque vas a invitar a tu vida a vivir dentro de ti al Dios del cada día.